Entonces, este es el del... sus amigos del 3. Tranquilos, ¿qué pasó? ¿A quién le duele la panza? Ahora sí que no asusten. Es este, ¿no? Habíamos hecho todo esto, ¿no? Y nos quedamos con... Ah, por cierto, ¿alguien logró hacer esta? ¿O se le ocurrió? No. ¿No? ¿Nadie lo intentó? ¿Esta figura? No, profe, estaba difícil. Pero que se iban a divertir jugando un rato. Todos nos habíamos quedado con esto, ¿no? De los triángulos semejantes, ¿no? Vamos a ponerlo en un pizarrón nuevo. Vamos a ponerlo en un pizarrón nuevo. Ahí está. ¿Sale? Es lo del viernes. Entonces, ¿en qué habíamos llegado? Primero, los triángulos son semejantes con tal de que ¿qué? De que todos sus ángulos son iguales. Hicimos unos razonamientos y encontramos, ¿sí? Bueno, bien dijimos que los lados correspondientes eran ¿quiénes? Aquí están, acá abajito. Estoy tratando de acomodar. Por ángulos iguales, ¿no? Hicimos nuestra talacha y encontramos que la razón entre los lados correspondientes, ponerle entonces acá abajo, es la misma, ¿no? Entonces, cuando dos triángulos son semejantes, ¿qué ocurre? Son proporcionales. Sus lados correspondientes son proporciones. Bien, ahí está el teléfono ya. Ya lo dejamos conectado. Lo más triste es que ni siquiera lo extrañábamos. Ahora ahí está ya el teléfono sonando. Ahora van a empezar a llamar de que les compremos cosas. Y ahora, si sigue sonando, voy a tener que volver a desconectar y ocurrirá lo mismo del viernes. Ok. Los lados correspondientes son proporcionales. Fíjense, vamos a ponerle aquí criterios o condiciones más bien de semejanza. Un poquito más grande. A ver. ¿Qué necesito yo saber para definir un triángulo? Ahí tienen un triángulo. Vamos a empezar a presentar unas notaciones ya características de los triángulos. ¿Sí? A los triángulos les vamos a
Vamos a marcar sus vértices y el ángulo que define ese vértice con letras mayúsculas. Pues este será el triángulo ABC. Y los lados los vamos a marcar con las mismas letras, pero minúsculas. ¿Sale? Si yo les pido que me dibujen un triángulo, ¿qué datos les tengo que dar? Los ángulos. No sé. Si yo les digo, dibújenme un triángulo cuyos ángulos sean no. 10. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, 3, aquí 7. 14, 20, 10, 17, 18. Ahí está. Yo les digo, quiero un triángulo que tenga esos tres ángulos. ¿Qué va a ocurrir? Pues se van a formar sus lados. Sí. ¿Qué más? Cuando yo les diga, a ver, enséñenme sus triángulos, si estuviéramos en clase, ¿qué veríamos? No se va. No todos ¿Eh? coinciden. Puede que no coincidan. Van a ser diferentes. O sea, ¿Diferentes en cuanto a qué? a la Posición. posición. Puede ser a la posición, que no me importaría mucho. Pero ¿qué otra cosa? ¿En forma? Que no van a. Un ángulo no va a. ¿Cómo se llama? Unir. No. ¿Qué es lo que...? O sea, si yo quiero que lo dibujen en específico y me muestran sus triángulos, si hicieron bien los ángulos, como dicen, puede cambiar la posición, puede cambiar, ¿qué otra cosa podría cambiar? La orientación del triángulo. Sí, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? ¿El tamaño? El tamaño. ¿Sí? Por eso el criterio de semejanza, bueno, más bien, la idea de semejanza es que tenga los tres ángulos iguales. Teniendo los tres ángulos iguales, lo que acabamos de deducir acá arriba, o sea, con esa condición, lo que encontramos es que los tres lados son proporcionales. Entonces, lo que veríamos es que todos los triángulos que dibujaron ustedes, si los ángulos están bien, serían de diferentes tamaños, pero serían semejantes entre sí. Ahora alguien por ahí de chiripa, por usar números redondos, ¿no? Agarró un lado de 20 y luego sobre eso empezó a dibujar y otro hizo lo mismo, aunque en otra posición podría ocurrir. Pero lo más seguro es que viéramos que cada quien hizo el triángulo de tamaño distinto. O sea, que tiene una libreta pequeña, pues lo hará chirris. Si alguien trae su cuaderno, su carpeta así tamaño grande, pues los mejores tienen más, me gusta lo grande. ¿Sí? Alguien trae un trabajo que porque está en pintura y trae un cartón grande de esos de ilustración, dice, yo lo agarro acá atrás para que el maestro ahí vea, ¿no? ¿Sí me entienden? Si yo quiero un triángulo específico, ¿qué les tengo que decir? De datos. Ángulos y medidas Curiosamente de no cada. son los ángulos. O no necesariamente son los ángulos. ¿Qué les tengo que dar?
¿Cuánto va a medir cada Medidas. lado? ¿La medida de quién? De los lados. De los ángulos. De los lados. A ver, piénsenle. Vamos a ponerle aquí. En rojo. Vamos a poner. ¿Podría ser la medida de Triángulo. 2 ángulos y la medida de 2 lados? Ahí va, eso, muy bien, bien. Ya están acordando. Un triángulo está definido si se conoce qué. Opción 1. Y de hecho es la forma de construirlos, ¿no? Opción 1, que les dé qué. La medida de los Los ángulos. lados. La medida de los lados. Y se conoce la medida de quién. De los lados. De los 3 lados, ¿no? 3 lados. ¿Sale? Y se acordarán que ese método, ¿cuál es la construcción de un triángulo conocidos 3 lados? ¿Cómo se construye un triángulo conocidos 3 lados? ¿Alguien sabe? A ver, ahí están los 3 lados. ¿Qué tengo que hacer? ¿No es el isósceles? ¿Eh? Unidos. ¿Pero cómo? No, ese es rectángulo. Con el compás, ¿no? Con el compás, ¿no? Agarro mi compás. Mido el segmento. Ya le falta, creo que es muy grandotes. O sea, con mi compás mido el segmento. Ahí está más o menos, ¿sí? Abro mi compás de aquí a acá. Eso lo pongo aquí. O sea, ese es el lado, ¿no? Copio esta medida, la pongo aquí con mi compás. Luego trazo otro, mido con mi compás esta otra medida. Ahí está más o menos. Sale, la pongo con el centro aquí. Y donde se cruzan, la distancia de aquí a acá es esta. Y la distancia de aquí a acá es esta. ¿Sale? Entonces borro lo que me sobra. Uh-huh. Y ya tengo en mi triángulo conocidos 3 lados, ¿no? Agarro mi regla, trazo agarro mi regla, de aquí a aquí, es esta medida, y de aquí a aquí, es esta medida. Entonces, si el profe me da los 3 lados, agarro un lado como base, con el compás hago trazo con arcos de circunferencia y ahí está. ¿Cuál es otra posibilidad? Ya les di los 3 lados. Otra posibilidad es que les dé ¿qué?
Los ángulos. ¿Cuáles ángulos? El lado de Los- el lado de la base de la hipotenusa. Eso ya va a ser para triángulos rectángulos, pero en general, Ah, chico. ¿qué les tengo que dar? Si no les doy los 3 lados, ¿qué otra cosa les tengo que dar? Y de hecho, inclusive me faltó decir previamente todavía esto. ¿Cuántos elementos tiene un triángulo? ¿Tienen qué? Seis elementos. ¿Tres qué? 3 vértices. Ajá. Y 3 lados, ¿no? ¿Sale? Y entonces, un triángulo está definido si se conocen de estos 6, 3 y 3, si se conocen ¿quién? Los 3 lados, es la primera opción. Otra opción, ¿cuál es? Los 3 ángulos. No, porque ya vimos que los ángulos, con los ángulos, nada más determino la forma, no el Una tamaño. pregunta. Ey, ¿Esto tiene que ver con el famoso LA, AL, LL y el halo? Lalo, por ahí va, sí, de hecho sí, porque los voy a usar precisamente como criterios de semejanza, como condiciones de semejanza. Como lo que tengo que definir es al triángulo, por lo menos, el criterio general es que de los 6 elementos, tengo que conocer por lo menos 3. ¿Sale? En este caso ya me dijeron que de los 6 elementos, me pueden dar los 3 lados. Los 3 ángulos no. Eso nada más me determina la forma, ya lo veíamos, ¿no? Pero ahorita que estás acordando del AL y todo eso, ¿cuál sería otro criterio? 2 lados y un ángulo. 2 lados y un ángulo. ¿Y qué ángulo en particular? Si se conoce quién. Dice 2 lados y quién. Y un ángulo. ¿Pero qué ángulo? El de A, ¿no? No, el de B. No necesariamente. Puede ser el que sea. Sí, bueno, no necesariamente. 2 lados, los que sean, y el ángulo ¿qué? Opuesto. ¿Que forman los dos ángulos? El ángulo ¿Forman los dos lados? formado por ellos. ¿Sale? O sea, si yo les doy 2 lados y el ángulo formado, con eso es suficiente para dibujarlo. Fíjense. Ahí estoy en voces por ahí. Por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero dibujar este triángulo, este mismo. ¿Sí? Entonces, si yo les doy 2 lados, por ejemplo, AC, por ejemplo, AC, les doy este lado.
Se los doy. Acá está abajo. ¿Sí? Y les doy el lado BC. El lado BC. También les tengo que dar este ángulo. ¿Sí? Si el ángulo lo hago más chico o más grande, ya no me da. ¿Sí? Entonces tengo que dar los dos lados y que formen el mismo ángulo. Y entonces fíjense, ahorita lo estoy sacando así nomás por copiar y pegar, ¿no? Lo dibujo, lo jalo para acá. ¿Sí? Entonces, este ángulo es igual y los dos lados son iguales, ¿no? En automático, ¿qué ocurre? Se forma el ángulo que es trazado por AC y BC. Ajá. Si yo agarro la regla y hago esto, en automático queda definido el tercer lado y los dos ángulos. ¿Se fijan? Y faltaban. O sea, dando el ángulo y los dos lados, con la regla trazo y queda determinado el tercer lado y los dos ángulos que faltan. ¿Sale? Y falta otra opción. Dos ángulos y un lado. ¿Cuál lado? El que es formado por los dos ángulos. Correcto. Entonces decimos dos ángulos y el lado, te dice el lado comprendido por ellos, por los ángulos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer igual? Trazar dos ángulos. Uh-huh. Si ahora quiero copiar, ok, la canción. No me lo borro. Dijimos que eran ¿quién? Dos ángulos y el lado comprendido. Profe, Profe, ¿no puede mutear a la que está hablando o a la que tiene el micro prendido? Voy. Espérenme. ¿Cómo dijeron mutear? Sí. ¿Verdad cómo se va haciendo un vocabulario nuevo, no? A ver, voy a Ya lo apagó. eso. ¿Ya lo apagó? Ya. Ah, bueno. Sí, no, más que porque como no, fíjense, como casi no lo hago, en more. Ah, no, ¿dónde está el control de los? Ah, acá está abajo. Sí, bueno, ya nos hizo favor. Pero fíjense, les digo, cómo ya surgió una nueva palabra, ¿no? Mutear. En vez de apagar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en el semestre, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Por el Zoom, ¿no? Y es chistoso porque pues, es como stalkear y qué más palabras nuevas hay, ¿no? Googlear. Yo googleo, tú googleas, él googlea, nosotros googleamos, vosotros googleáis. Chapulinear. Ay. Sí, ahorita mutear va a ser una palabra tal vez nueva, ¿no? Ay, no, yo ya espero que ya nos veamos, digo, sí. Digo, le estoy agarrando así como el chiste, el agarro de cotorreo y el chat, digo, que son los comentarios como en el radio, ¿no? Vamos a ver los comentarios de los radioescuchas. Pero luego se me dio como terapia para yo mismo no desesperarme, ¿no? Porque sí, no sé, yo sí necesito el contacto con la gente. Ok, vamos a hacerlo de este lado. Entonces, dos ángulos y el lado comprendido. Vamos a igual hacer lo mismo, ¿no?
voy a copiar este lado, yo suponiendo que quiero dibujar este triángulo, ¿no? Entonces, ahí está el lado y tengo que copiar los ángulos, ¿no? Entonces, para copiar los ángulos, pues, ¿cómo le haré? A ver, vamos a hacerle así. Vamos a copiar los ángulos. Copiando un cachito. Lo ponemos aquí. Lo copiamos otro cachito para acá, ¿no? Estoy tratando de hacer lo que haríamos ponerlo con un transportador, ¿no? No, que tomo cherries. Ahí está. O sea, aquí lo que acabo de hacer es copiar el ángulo, ¿sale? El ángulo A, ya tengo el segmento AB, ahorita se encimó aquí esta de aquí. Y voy a hacer lo mismo aquí, ¿no? Vamos a tratar de copiar el ángulo. Entonces, dice aquí que si yo tengo dos ángulos y el lado que está entre esos ángulos, como volverlo a remarcar, con eso es suficiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita para terminar mi triángulo? Agarrar mi regla y ¿qué? Sacar dos líneas. Extenderlas paralelas. Prolongarlas nomás, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, yo prolongo los ángulos y donde se cruzan, me definen el tercer vértice y los dos lados que me faltan. ¿Ya vieron? Entonces aquí tendría dos lados y el ángulo que forman los lados y nomás uno los extremos. ¿Sí? Dos ángulos y el lado comprendido por esos ángulos. Sí necesito esta medida. O los tres lados. ¿Sale? Entonces, con base en estos criterios, esas condiciones, ¿cuáles serían los criterios de semejanza? ¿Qué debo saber de dos triángulos para ver si son semejantes? ¿Qué es lo que debe ocurrir entre dos triángulos para que yo pueda decir que son semejantes con base en esto? Que los ángulos. Escucho, ¿eh? Dime. Estoy ¿Yo? moviendo. Pues, sí, pues va a ser espacio. Nada más aquí. Ahora sí. Pues que para que sean semejantes, los ángulos tienen que medir lo mismo y tienen que estar en la misma posición. Ok, entonces el primer criterio, ¿cuál sería? Ya tengo azul, rojo, ¿qué lo que Sus le medidas sean iguales. Digo, No, a ver, estamos hablando de semejanza. proporcionales. Ok, la primera que sería la condición elemental, que yo vea los tres, lo primero es que sean ¿qué? Bueno, la condición es que sean los ángulos iguales, ¿no? Entonces, lo que necesito yo como primer criterio es que ¿qué? Que sean iguales. Que los ángulos, que sería el concepto básico, ¿no? Sean iguales y sus lados sean los lados correspondientes, ¿no? Proporcionales, ¿no? ¿Qué otra?
Profe, bueno, ¿no sería lo mismo que arriba? O sea que mínimo tres de los lados, no importa cuál, bueno, siguiendo las 3 reglas de arriba, sean iguales, y ya con eso sabemos que son semejantes. Bueno, pero si son iguales, digamos que si son iguales, vamos a decirlo así. Ajá, Lo general es que fueran, ¿qué? Proporcionales, ¿no? Entonces, ajá. como dices bien, ¿no? Si quieres, quitamos lo de los ángulos porque esa es la condición básica, ¿no? Entonces, lo primero, que sería lo más, digamos, evidente, es que sus lados correspondientes sean proporcionales. Por ejemplo, yo lo que haría sería esto, se me ocurre, ¿no? Sí tienes razón, ¿eh? Por ejemplo, si tengo este triángulo, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo voy a hacer de una manera fácil, lo voy a copiar y lo voy a agrandar. O sea, lo copio. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Poco borré todo. Pongan el control Z. Lo que estoy intentando hacer. O denle la flechita Con que la está ahí flechita de arriba. arriba. Se borró todo. Oh. Profe, o con la flechita azul de arriba, ¿no se puede? ¿Cuál de azul de arriba? Del lado A ver, hasta izquierdo. arriba. Color izquierdo. Ah, mira. Esa. Creo que sí, ¿verdad? A ver, espérenme tantito. Ay. Espera. Aquí estábamos, ¿verdad? Ahí está. Ah, qué sustote. No, o sea, porque pues ya para acordarme que había dibujado. Yo dije que lo iba a copiar, ¿verdad? Dije que lo iba a copiar. A ver, vamos a ver. Entonces lo copio. Control copy. Es que no le puse copiar. Control V. Ahí está. Entonces lo pongo aquí. Y una opción, pues nada más es hacerlo más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conserva? Lo que se observa aquí. Bueno, es que les tengo que decir, mi monitor ya está fallando y en la parte de arriba tiene una franja negra que ya no se ve. Coincide con esas flechitas, fíjense, no, las personas no las veía. Pero ven, ya me dijeron. Thank yous. Fíjense, por ejemplo, ahorita lo único que hice fue copiarlo tal cual y luego hacerlo más grande. Entonces, lo que se conservan son los ángulos, ¿no? Y la proporción que haya, a ver, vamos a ver más o menos cuánto sería. Por ejemplo, si yo pongo este lado sobre el, aquí por ejemplo, para comparar, ¿no? Si yo pongo este aquí, ¿como qué parte es? ¿Como cuánto es? El anaranjado del rojo. Como 3/4. Más o menos, ¿no? Entonces, eso debe ocurrir con todos. Si yo pongo este aquí, debe ser más o menos 3/4, ¿ya vieron?
Lo mismo debe ocurrir con este. Entonces, aquí los tres lados serían proporcionales. Sería el primer criterio, que es medio chueco. ¿Sale? Si los tres lados son proporcionales, yo veo que miden, por decir algo, voy a inventar ahorita, ¿no? Que este mida, por ejemplo, 8. Este mide 12. Este mide 5, 4. Este mide 6. Y este mide... ¿cuánto quieren? Voy a inventar 6, ya para que no sufra. 9, por decir algo, entonces veríamos que es la misma razón, ¿no? Pero si dividen 12 entre 8, ¿cuánto sería? 1.5. Y si dividen 9 entre 6, 1.5. 6 entre 4, pues también, ¿no? Sí. O sea, ahorita las forcé yo para que se viera qué era. Pero básicamente nomás es hacer la escala, ¿no? Entonces, conociendo el criterio para dibujarlos, pues lo que haría, si yo quiero un triángulo a escala de bueno, que sea al doble, pues lo que haría sería copiar cada lado al doble, ¿no? Y en automático me tendrá que dar un triángulo semejante. Si este mide 5, este mide 7 y este mide 4, si lo hago de 10, 14 y 8, deben ser semejantes, tienen la misma razón y vamos a ver que sus ángulos son iguales. ¿Sale? Ok, entonces ese sería el primer criterio. ¿El segundo cuál sería? O la segunda condición de semejanza. De ahí sí tiene que ver lo que decían ahorita. El LOL y el qué. LAL y no sé qué más chivas, ¿no? Ay, es que a mí me lo enseñaron así, mi profesor me puso Alá, porque que era, no me acuerdo, creo que era un egipcio. No, es un dios que se le alaba, Alá. ¿No sabe cuál es? Bueno, Alá es el dios el nombre de Dios para los musulmanes. Ajá, así hizo que me lo aprendiera. Alá. Ah, mira. No, pues está bien, está bien. Y Se van a luego los el otro que es ¿no? Lal y el otro LL. Bueno, el LLL es el que ya pusimos, que los lados correspondientes sean proporcionales. ¿Sale? Es más, ya ni siquiera serían los lados correspondientes, los lados, ¿no? Porque no importaría el orden de los lados. Lo único que cambiaría es que fueran, que estuviera cambiada la posición del Sí, porque del hay triángulo, veces que ¿no? son correspondientes, pero uno está de cabeza. O sea, Sí, está por girado ejemplo, 180 ¿no? grados y así. Este sería el LLL, ¿no? Ajá. El de los Lado. musulmanes, ¿qué dices? ¿Cuál sería? Alá, ángulo, ¿no? lado, ángulo. ¿Y cómo lo escribiríamos? A-L-A-E. Que dos ángulos sean, ¿qué? Iguales, aquí tienen que ser iguales. Y el lado comprendido sea proporcional. De hecho, este es el que me va a dar la razón. Que inclusive regresando a esto del de la definición de un triángulo, ¿sí? Se dice que de los 6 elementos, con que conozcamos 3 es suficiente siempre y cuando por lo menos tengamos un lado.
Entonces, fíjense, pueden ser los tres lados, dos ángulos y el ángulo, dos lados y el ángulo, y dos ángulos y un lado. Y fíjense cómo es lo mismo, miren. De la medida de los tres lados, tengo la de que los lados sean proporcionales, ¿sí? Que dos ángulos y el lado comprendido sean proporcional, como salió en segundo orden, ese sería el... Oye, ¿cuál? ma. ¿Qué pasó? ¿Quién le habla? Ese escribe el ala, ¿no? Ángulo, lado. Además, fíjate cómo queda la L en medio de los ángulos, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que yo haría sería esto. Vamos a pensar que quiero hacer este triángulo a escala. Entonces tengo que copiar los ángulos. Que ya la regué. Pero lo tengo que sacar antes de... O sea, tengo un ángulo. Tengo... Por ejemplo, voy a sacar el ángulo de arriba. Y ahora necesito el lado que está entre ellos para obtener la proporción, ¿sí? Entonces vamos a pensar que lo quiero a cuánto. A 2/3 partes, por decir, más o menos ahí, ¿no? ¿Sale? Entonces, pongo mi lado. Voy a hacerlo con otro color. Entonces, vamos a pensar que yo lo quiero a 2/3, ¿no? Entonces, traigo mi lado comprendido. Y ahorita lo que voy a hacer es poner este ángulo aquí. ¿Sale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer con mi regla? Pues prolongar, ¿no? Con mi regla, más o menos ahí, más o menos aquí. Ya tengo un triángulo a escala, ¿no? O sea, tengo los dos ángulos iguales y el lado comprendido. Este segmento tiene que ser más o menos, más o menos porque lo hice así un poquito al cálculo, 2/3 partes de este, ¿no? Está chueco, pero más o menos, ¿no? 2/3 partes. Igual el de abajo, ¿no? Entonces sería el criterio ángulo, lado, ángulo. Y faltaría el otro, que es ¿quién? El criterio LAL, ¿no? Que dos lados sean proporcionales y el ángulo formado sea igual. ¿Sale? Vamos a, igual, si quieren usamos de ejemplo este. Agarro dos lados. Por ejemplo, vamos a agarrar el B. ¿Sale? Necesito que dos lados sean proporcionales, pero que este ángulo sea el mismo, ¿no? Entonces vamos a ver si nos sale. Vamos a decir que nos saque, que queremos uno a la mitad. ¿Vale?
queremos a la mitad. Más o menos ahí. Ujú. Tengo un lado, que es la mitad del de acá. Sale. Tengo otro lado, que es la mitad del de acá. Y este ángulo debe ser el mismo, ¿no? Yo por la manera en que lo copié ahorita. ¿Sale? Entonces, en automático, ¿qué ocurre? Que el tercer lado y los dos ángulos que faltan quedan definidos. ¿Vale? Entonces, agarro dos lados proporcionales, conservo el ángulo y me define el tercer lado. Fíjese cómo se basa en esto. Este es el criterio que ¿no? Ese era de los pitufos. Lado, ángulo, lado. Y entonces ya podemos saber si dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Esto fue de la definición, ¿no? Profe, igual hay otro método, ¿no? ¿Cuál? Igual, no estoy seguro, no me acuerdo bien, pero creo que es con el Échale. teorema de Tales. Bueno, de hecho, acuérdate que ¿cómo le dijimos? Esta deducción, esa comprobación se hizo por Tales, precisamente. ¿Sí? Decíamos, este lado A', B', lo pongo aquí, es paralelo, de manera que los ángulos sean iguales. Entonces tengo dos paralelas, trazo una tercera, ¿sí? Que sea paralela, tengo las dos transversales y entonces los segmentos son correspondientes. De aquí del teorema de Tales se deduce la semejanza. Todo esto que estamos diciendo viene precisamente de haber hecho ahí usado al querido Tales de Mileto, ¿no? Y de hecho se cumple. Por ejemplo, hay un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, sí, de una vez lo hacemos si quieren.
A ver, pónganle. Aprovechando que mencionabas a Tales. Porque de hecho es lo que ocurre. Aquí va a pasar eso. Pónganle, por favor. Oh, me equivoqué. Perdón. Ahora sí. A ver. Este es Q, ¿eh? Estoy viendo que parecía R, pues me entró la duda. Aquí es Q. Ay, qué feo salió. Fíjense cómo se acostumbraron a escribir en lápiz. Está bien en cuaderno o en el pizarrón. Se lo quito porque se van a confundir. Es PQ, por favor. A ver. Entonces lo voy guardando. Luego le subo el del viernes, luego ni me acordé, el fin de semana. Hoy, ¿qué es? 26, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Justificar qué. Anotar en los lados cuánto mide, ¿no, profe? ¿Eh? Anotar en cada lado cuánto mide. Por ejemplo, Sí, sí, sí. PQ 28. Bueno, eso haría yo. Sí, 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 sí. O sea, escribirle encima, órale. Está bien, está bien. O sea, aquí tenemos 28 unidades. RQ. Y no se las quise poner encima para que no se encimaran, pero bueno, serían 32. Pero de aquí hasta acá, ¿no? Así, ¿no? Luego, ST mide ¿cuánto? 21. Y de aquí a aquí tenemos ¿cuánto? 18. A ver. ¿Qué es lo que tengo que justificar primero?
¿Qué tengo que justificar primero? Para poder trabajar. Que es obvio porque es el tema de la clase. Pero ¿qué es lo que yo tendría que justificar para empezar a trabajar? La razón. ¿Pero por qué? O sea, tengo que justificar que son, primero que nada, que son qué triángulos qué. Semejantes. Semejantes. ¿Con qué argumento justifico eso? Es que tienen Porque proporcionalidad. tienen ángulos iguales. Estrictamente hablando, yo cometí un error. Tengo que decir esto antes que otra cosa. Tengo que decir esto. PQ es paralelo a ST. ¿Sale? Si no digo eso, aunque se vea, hay que tener cuidado. En matemáticas, hay que ser específicos. O sea, ahí se veía, profe, que era. No. Ahí se veían en mis orejas. Tenemos que especificar. Si PQ es paralelo a ST, ahora sí lo que me dijeron, ¿qué concluyo? Yo concluyo. ¿Quién es igual a quién aquí? El ángulo S es igual a quién? Al ángulo P. Correcto. ¿Qué más? El ángulo Q es igual al ángulo T. Por ser correspondientes, ¿no? Y R es común para RST y RPQ, ¿no? O sea, el triángulo RS formado por RST y por RPQ, el ángulo R es común a los dos. Entonces, ¿qué concluyo? Como los ángulos son iguales, ¿qué? Los triángulos son semejantes. Correcto, así lo tengo que decir. Son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Y entonces, ahora sí, si son semejantes, los lados deben ser Proporcionales. proporcionales. Si falla esto, ya no puedo hacer lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sale? Entonces, primero compruebo que se cumpla el criterio de proporcionalidad, semejanza, que en este caso es que los tres, bueno, la condición suficiente, ¿no? Entonces, si son semejantes, todos tus lados son proporcionales. ¿Quién me permite establecer la razón? ¿Con qué lados correspondientes puedo establecer la razón? Con PQ. ¿Y con quién? Con El ST. es PQ y PQ con ST. ST. PQ y ST. O sea, estos dos son los que me permiten comparar. ¿Sale? O sea, no puedo comparar a RQ con ST. Si tuviera este cachito RT, sí. Pero los que me permiten hacer la comparación son estos dos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál quieren hacer? ¿Este con este o este con este? Como ustedes quieran. Precisamente para que vean cómo tienen, lo único que tenemos que cuidar es el orden. ¿Quién con quién? ST con PQ o PQ con ST. El que ustedes quieran. El de PQ. ¿Este? ¿Este o este? ST con PQ. Órale, pues, ST con PQ. Entonces, 21, bueno, ST
entre PQ debe ser lo mismo de quién. Para establecer la proporción y lo que ahí vamos sacando. ST entre PQ debe ser lo mismo que quién. ¿Qué PQ y ST? PQ y ST. PQ y ST. No, ¿cómo? No. Pues les dije, escojan una de las dos. Escogieron esta. Ahora, este lado ST es correspondiente con PQ. ST y RS. ST. No. Acuérdense, tienen que ser correspondientes. Este es correspondiente con este. Para este triángulo de aquí, ¿qué otro lado tienen, por ejemplo? Este chico. RS y RT, ¿no? Esperen, RS uno por uno. RS es correspondiente a quién? A RT. No, RP, ¿no? a RP. O PR mejor. Acuérdense, este de aquí corresponde con este grande de acá. Ah, sí, lo entendí. Sí, o sea, eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Sí? Si estoy comparando este con este, pues ahora comparo este con este de acá. Si hubieran escogido esta opción, nada más quedan volteadas al revés. ¿Cuál me falta comparar? RT con RQ. Eso. RT en RQ. Que de acuerdo. Digo, por cuestión del orden alfabético, ¿no? Ahora sí. A ver, pues escoja. Esta ya la tenemos, ¿no? Entonces, para calcular esta, le hago así, por ejemplo, ST con PQ. Vamos a agarrar esta con esta. RS entre PR. ST mide ¿cuánto? 21. PQ mide 28. RS mide 18. Y PR es el que no conozco. ¿Sí? Lo despejo por regla de 3. 18 por 28 entre 21, ¿no? ¿Cuánto dio? 24. ¿Eh? ¿Cuánto? 24. 24, profe. Ok. Y para sacar RT, ¿sí? Ahora agarro esta, que es la que yo tengo, con la que necesito. ¿Sale? Ahorita saqué esta con esta. Ahorita voy a usar esta con esta. RT con QR. Entonces tengo 21, tengo 28. RT, ¿cuánto mide? Ah, esa es la que quiero calcular, ¿verdad? Entre QR que mide 32. 22. Entonces ahora RT es igual a 21 por 32 entre 28. ¿Esto da cuánto? 24, profe. ¿24 también? 21 por 32 entre 28, ¿verdad? Sí. Sí, 24. Entonces, ¿esta cuánto sale? Igual 24. ¿Ah, sí? No puede ser. Sí, Porque 24. entonces sería isósceles. Ah, sí, pero es de otro triángulo, ¿verdad?
Ah, perdón, tienes razón. Fíjate que su chiripada. Este lado, aunque gráficamente no se vea porque lo hice inventado, RT es igual a PR. O sea que si yo agarrara el compás de aquí a acá, me dirían, pues más o menos, miren. Sí, porque ya le saqué un poquito abajo las proporciones, ¿no? Pero miren, esta medida, que ojalá la pudiera, o sea, este de aquí, es este de acá. Pero fue casualidad, ¿eh? O sea, con el compás yo tendría que ver que sí, que son iguales. Bueno, una chiripada que me sacó de onda. Profe, Pero es de diferente triángulo. ¿Sí? Coincidencia. profe, Eu, tengo una duda. ¿Cómo se llama este tema? semejanza de triángulos. ¿Semejanza de triángulos? Ah, ok, gracias. No, y por eso lo puse acá arriba otra vez para ya tenerlo aquí como siguiente tema. Pues lo copié del pizarrón anterior. Copié esta para iniciar ya este tema nuevo. Deja ponerlo más grande. ¿Cómo te dije? Semejanza de triángulos. Ahí está. Aquí ya nos quede como título, ¿no? ¿Sale? Sí, o sea, lo empezamos a ver la semana pasada, pero entre que se nos fue el internet y ese rollo, ¿no? Pero ahorita lo que hice para que empezáramos con esto, lo que hicimos el viernes ya al final, ¿no? Pues con esto iniciamos lo de semejanza de triángulos, ya tenemos las condiciones de semejanza, ¿sale? La LLL, la ALA y la LAL. Lo que estuvimos viendo es cómo funcionaban, ¿no? Aquí. Y ahorita hicimos nomás un ejercicio para ver cómo funciona. ¿Sale? Profe, de hecho existe otro método. ¿Cuál? Yo digo que es el método flojo. No, pues igual, ya con práctica. Ahí le va, ¿eh? Eso Échalo. luego los hago cuando me da flojera hacer todo el proceso. Divide 28 entre 21. Ajá. Te da 1.33333. Espérame. No, es que no corras. Ok. Está bien, ¿eh? Espérame, déjame que cambiarle de color. A ver, tú dices que yo divida 28 entre 21. Ajá. Espérame, lo voy a escribir. 1.3333, ¿no? Ok. Luego. Después de ahí, eso, yo lo pienso que es la razón, por así decirlo. No, sí lo es. Y después de ahí 1.33 lo multiplicas por 18. Me da 24. 24, que sería lo del segmento PR, creo, ¿no? O RP, no sé, es que no alcanzo a ver hasta arriba. A ver, déjalo, lo muevo un poquitín. Ajá, que sería lo que mide el segmento RP. Uh-huh. ¿Y luego cómo sacó el otro? 32 entre 1.33. Uh-huh. Y te da 23.974, creo. Sí. Está bien, ¿eh? Está bien. Espérame, ¿cuándo dijiste? ¿30 y qué? ¿2? 32 entre 1.33. Te da aproximadamente 24, ¿no? Uh-huh. A ver, está bien, ¿eh? La única pregunta sería, ¿cómo sabes cuándo multiplicar y cuándo dividir? Si ya lo tienes dominado, está bien, ¿eh? Ajá, eso ya, ya lo domino, pero yo ahí lo que me di cuenta o lo que veo es dependiendo de cuál medida de cuál triángulo quieres sacar. Ajá. Por ejemplo, si quieres sacar la medida del triángulo interno, o sea, del que está dentro, uh-huh, multiplica. Si quieres sacar la medida del ángulo externo, que es el grande del uh-huh, papá, por así decirlo, se divide. Ajá. Sí, de hecho, fíjate, aquí la tienes. Yo sé que es cotorreo,
Pero fíjate, por ejemplo, no te dio exacto el 24 por esta división. Como tiene un chorro de decimales, no es exacta. Y fíjate, si simplificas el 28 entre 21, eso lo dijiste correcto, esa es la razón. Simplifícala y ¿qué te da? Si lo divides entre 7, ¿no? 4 por 7 te da 28. Y 3 por 7 te da 21. 4 entre 3 es este. Precisamente. Ajá. Y entonces lo que hicimos fracción, aquí, ¿no? mira, aquí lo que tienes es 21 entre 28, que sería 3 cuartos. ¿Sí? Si multiplicas 18 por 4 entre 3, es esto, 18 por 4 entre 3. ¿Ya viste? Y si haces aquí tienes 3. Ay, me apareció aquí un mensaje. Exactamente. Sería esta, ¿no? Por 3 entre 4. ¿Sí? Entonces multiplicamos aquí por 3 cuartos, que sería lo mismo que dividir entre 4 tercios. ¿Sí? Si tú divides una cantidad si la multiplicas por 3 cuartos, ¿sí? Es lo mismo que dividirla entre 4 tercios. Si haces la ley del sándwich, te queda 3 por X entre 4 por 1, te da el 3 cuartos. Aquí la única cosa, nada más, como sugerencia, nada más revisa bien que no te llegue a fallar. Y ahorita, como lo comentas, dijiste del papá y el hijo, ¿no? Si, por ejemplo, estás calculando RT, ¿sí? Y te sale más grande que RQ, pues lo más seguro es que había que dividir en vez de multiplicar. O al revés, si estás sacando RS, perdón, PR, es que se ve que es más grande porque es del triángulo de afuera, y te sale más chico, entonces resulta que había que hacer la otra, pero ya no sé cuál. O sea, nada más con ese cuidado, ¿sale? Y al final estás haciendo lo mismo, ¿sí? Tú sacas la razón, ¿correcto? Por eso también preferimos trabajar con fracciones si se puede, para evitar estos redondeos. Hay veces que es inevitable. Sí, sale 48, un quinto, ¿no? Bueno, un quinto sí se puede, pero 48, 2 tercios, ¿no? Punto 66, 666, o 7 novenos, ¿no? Pues quién sabe cuánto sea eso, ¿no? Sí, hay veces que no se puede. Y muchos de los ejercicios buscamos que sean medio exactos para no pelearnos con las cuentas. Pero el proceso está bien. Digamos que ya es el proceso simplificado. Miren, un día que haya chance, o no, ya no se me ocurrirá. Les compartiré así con algunos detalles, ¿no? Bueno, mi suegro era albañil, en paz descanse. No me lo van a querer de platicar con él, y alguna vez que nos ayudó aquí a arreglar el departamento aquí donde estoy ahorita, el que tengo ahorita que tienen ahí de fondo de escenografía. Ya les contaré alguna anécdota. A la hora de él de hacer sus dibujos o para hacer algunas cosas, yo lo veía o le preguntaba, ¿cómo le hace aquí asado? Y usaba métodos geométricos, si ustedes quieren, empíricos. Probablemente los aprendió en algún momento, cuando él era joven, y su maestro, como le llamen. No sé, por eso se le dice maestros a veces a los de los oficios, ¿no? Porque el concepto de maestro es el que enseñaba, ¿no? Pues cuando no había escuelas y eso, pues uno iba con un maestro a que te enseñara carpintería, albañilería, lo que sea, ¿no? Entonces, quien le enseñó y su experiencia, usaba un montón de cosas como las que estás usando ahorita, ¿no? O sea, multiplícale por 5 y sale tal cosa, ¿no? Ajo, lo que no sabía era por qué, pero sí usaba muchas ideas matemáticas muy interesantes, ¿no? Para la albañilería. Sí, les diría que me enseñó cosas así yo de verlo. Órale, ¿no? Por ejemplo, lo de las losetas, eso no se lo vi a él, pero yo veía luego cuando nos ayudó a poner unas losetas del baño, cómo hacía los cortes, y luego preguntando por ahí también, ¿no? Dije, órale, ¿no? Sí saben los maestros, pero bueno. Vámonos, chicos, ya son las 1:42.